12º domingo del tiempo ordinario. Y este domingo tiene una riqueza muy especial, al igual que muchos otros, pero este tiene algo que nos ata, o que nos liga, o que nos afecta, o que nos llega profundamente a todos. Porque resulta que hoy el Señor nos muestra una realidad nuestra, una realidad a la cual nosotros tenemos que hacerle frente en el día a día. Una realidad que de hecho, siendo una realidad negativa, nosotros tenemos que convertirla en algo positivo. Es la realidad del miedo. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo? Llámese por las circunstancias, llámese por un susto, llámese tal vez incluso hasta por una fobia, aunque ya la fobia es un poco más diferente, marca la diferencia, pero bueno. Hay circunstancias que nos generan miedo. Por ejemplo, para no ir muy lejos, estamos en una realidad de pandemia. Mucha gente tiene miedo. Y hay mucha especulación con esta realidad de pandemia. Y hay mucha realidad también, obviamente. Pero hay información por todo lado. Curiosamente, hoy día todo el mundo es experto en coronavirus. Todo el mundo sabe de coronavirus y entonces todo el mundo, incluso proponen muchas cosas en redes sociales, suben los youtubers, suben mucha información. Todo el mundo sabe de coronavirus, pero muchas de esas cosas que se publican de coronavirus o del COVID-19 no son más que especulaciones. Algunas, otras sí son científicas, otros sí han estudiado, otros sí se han preparado, no de ahora último, de los últimos 3, 4 meses, sino ya años estudiando, que son los médicos profesionales, que son capacitados en la materia. Claro, ya es una voz diferente. Pero hay muchas voces que generan miedo, para no ir muy lejos, en el ejemplo que pongo. Hay situaciones que generan miedo en el día a día. Hay situaciones del pasado que generan miedo. Hay situaciones o experiencias negativas de nuestra historia personal que tal vez generen miedo. Hay situaciones que abren la posibilidad del miedo. Pero también viene la respuesta, que es la parte nuestra. No dejarnos invadir por el miedo. ¿Sentir miedo es una realidad? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí es una realidad. Sentimos miedo. Pero una cosa es que sintamos miedo y otra cosa es que nos dejemos invadir por el miedo. Son dos situaciones diferentes. ¿Sentir miedo es humano? Sí, claro que sí. Pero dejarnos invadir por el miedo, eso no está bien. Dice la palabra de Dios en el apóstol Santiago, por allá, no me acuerdo el texto, dice, el amor echa afuera el miedo. Y viene la respuesta nuestra. Una respuesta que debe ser ligada estrecha y profundamente a la confianza. A la confianza. Y esa confianza es fruto del amor. Solamente quien ama, confía. Solamente quien se siente amado, confía. Solamente quien experimenta la realidad del amor, confía. Dice una canción incluso, es un texto bíblico, como un niño en brazos de su madre. Así mi alma descansa en ti, Señor. Y ese descanso, muy seguramente usted y yo hemos visto la realidad de un bebé, de una criaturita en brazos de su mamá. Y más cuando está lactando, por ejemplo. La criatura simplemente está depositando totalmente su confianza en su mamá. Porque esa experiencia de mamá le transmite amor, le transmite seguridad, le transmite confianza.
Imagínense si en esa realidad nuestra podemos experimentar y testificar esa comparación. Imagínense con Dios. Dios que es mucho más en el amor que el amor de una madre. Es más todavía. Dios que va más allá de nuestra realidad humana. Dios que trasciende todas las esferas mentales, psicológicas, circunstanciales, ambientales de nuestra vida y nuestra existencia. El amor de Dios es mucho más profundo. Y es una realidad tan concreta y tan especial que hoy nos pide que confiemos. Confiemos. Nos pide que nos abandonemos, que no tengamos miedo. Y vuelvo y digo, sentir miedo, ¿qué le vamos a hacer? Forma parte de nuestra realidad. Pero no debemos avanzar por miedo, porque el miedo paraliza, el miedo confunde, el miedo roba la paz, el miedo no deja avanzar, el miedo estanca, el miedo frustra. El miedo no es de Dios. Diferente es miedo al temor de Dios. Son dos realidades diferentes. El temor de Dios es un don, una gracia que nos lleva a decir, caramba, la embarré con Dios. No quiero volver a hacerlo. Es que Dios es tan bueno conmigo, que no voy a volver a pecar. Voy a esforzarme por no volver a equivocarme. Eso es temor de Dios. El miedo es el que me lleva a decir, es que papá Dios es malo y me castiga. Si hago esto, me castiga. O es como, por ejemplo, que está muy mal cuando la mamá quiere corregir al niño o a la niña y le dice, si se porta mal, le digo a su papá. Y el pobre hombre por allá trabajando, laborando juicioso, y entonces llega a la casa cansado y encuentra con que el niño le tiene miedo. Llegó papá. Porque la mamá se ha encargado de meterle miedo. Y eso no es cristiano, eso no está bien. Psicológicamente eso no está bien, no es sano. Pues resulta que en la relación nuestra con Dios, muchas veces nos han mostrado a un Dios justiciero, castigador. El Dios que está esperando a ver cuándo me equivoco yo para caerme encima. Y entonces le aplicamos a Dios esa frase que dice, Dios es de los que al caído caerle. No, con Dios no es así. En Dios tenemos un Padre misericordioso que nos invita a decir, a experimentar, no tengan miedo. En Dios tenemos un Padre misericordioso que nos acoge, que nos llama porque nos ama, que nos ama. Y en el amor, Dios nos invita a estar con Él, a escucharle, a acogerle. En otras palabras, desde el amor Dios nos invita a no tener miedo. Hemos escuchado en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13, que se leyó en la liturgia de hoy. Jeremías se encontraba siendo acusado, perseguido. Jeremías se encontraba siendo vigilado. Le hacían ver como sospechoso todo lo que hacía. Jeremías, en su realidad humana, veía, dice el texto, mis amigos acechan mi traspié. A ver si engañados lo sometemos y podemos vengarnos de él. Hay una realidad, palabra de Dios. Hay una realidad. Y es que Jeremías estaba siendo perseguido, estaba siendo perturbado. Jeremías estaba sufriendo la realidad, dura realidad, de no poder experimentar la paz en su corazón. Pero viene la respuesta del mismo Jeremías, viene esa respuesta confiada. Dice el texto, pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Con sonrojo eterno que no se olvidará. El Señor del universo
que examinas al hondo y sondeas las entrañas y el corazón, que no vea tu vergüenza sobre ellos, que yo vea tu vergüenza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Bíblicamente, y en el contexto del pueblo judío, hablar del pobre es hablar del confiado, hablar del pequeño, hablar del que o confía o confía. Y Jeremías está en esa realidad de confianza en Dios. Porque ha experimentado que Dios fue quien le envió a una misión. Y ustedes y yo estamos enviados aquí a una misión. No estamos a la deriva. No estamos por ahí a la bulla de los cocos. No estamos por ahí. Estamos con una misión. La misión de ser felices. La misión de ser santos. La misión de ser y experimentar el don del cielo. Por eso podemos nosotros acudir a Dios, como dice el responsorio del Salmo, que me escuche tu gran bondad, Señor. Cuando acudimos a Dios, Dios jamás nos deja desatendidos. En Él podemos confiar. Y como dice el Salmo, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y pasamos ahora al texto del Evangelio según San Mateo. Un fragmento que igualmente cargado de una riqueza de fortaleza, de confianza. Dicen los exegetas que cuando el texto bíblico, o mejor, en el contexto judío, para que un hecho fuera verdad y creíble, tenía que ser dicho o comunicado por un hombre. Recordemos que en la resurrección, quien testifica la resurrección es Pedro. Aunque María Magdalena había ido, a ella no le correspondía porque no le iban a creer en el contexto judío. Y entonces un hombre testifica. La palabra de dos hombres ya es algo que es evidente, que es verdad, que es contundente. La palabra de tres hombres es algo irrefutable. Vayámonos de pronto al texto de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan, tres testigos. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque resulta que el texto bíblico de hoy menciona 3 veces, no tengan miedo. Y justamente eso es lo que tenemos que experimentar todos los días. En Dios no hay que tener miedo. Hay una artista católica que incluso hizo una producción musical muy interesante llamada 365 más 1, por si es bisiesto. Dice ella, muy interesante, que en la Biblia aparece la palabra no teman, no tengas miedo, o alguna de ellas en similitud, 366 veces. Y por eso ella sacó su producción, queriendo decir que Dios está contigo todos los días del año. Y si es bisiesto, también. Y me pareció muy interesante porque de hecho lo que en la palabra se encuentra muchas veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo el recorrido del Evangelio de las Escrituras, encontramos que Dios nos invita a no tener miedo. Pero también el Evangelio de hoy muestra otra realidad, o mejor, 2 realidades más. La primera del miedo, ya la toqué. Una más. Dice el texto, lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. Palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, hay que testificarlo todos los días. Hay que testificarlo en la experiencia diaria, en la experiencia constante.
No por raticos, ni por momentos, ni por circunstancias. En el momento y en el día a día. Y viene la siguiente idea del Evangelio. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Palabra de Dios. Hoy día hay mucho miedo por las guerras, las violencias, por la epidemia, por la pandemia. Hay mucho miedo y entonces alguien dice, no, es que tengo una estornudadera, atrás, aléjense de mí. O alguien dice que tengo un dolor de cabeza y ya, coronavirus. Y hay mucho miedo. Y está bien, hay que temer, entre comillas. Hay que cuidarnos, no por miedo, perdón, sino por prudencia. Hay que cuidarnos. Está bien. Pero, qué triste es cuando muchos se preocupan por el miedo externo, por las circunstancias externas, pero no buscan la gracia de Dios. No buscan la conversión, no buscan la oración. En otras circunstancias, tal vez ahorita por las circunstancias ha sido difícil. Pero qué triste es cuando muchos, pudiendo acercarse a la confesión, no lo hacen. Pudiendo acercarse a la comunión, no lo hacen. Por la razón que sea circunstancial. Pueden hacerlo y no lo hacen. Porque no quieren. O como dijo alguien por ahí, es que no me nace. Es que no me nace. Como si la vida espiritual fuera simplemente de, me nace hoy, no me nace. Hoy me nace ponerme este vestido, hoy me nace ponerme este pantalón, mañana no, qué sé yo. Así no es la cosa con Dios. En la vida espiritual es cuestión de perseverar. Teman al que puede matar el alma. Ahí sí hay que temer. Ahí sí. Pero por testificar a Cristo no hay que temer. Y viene la siguiente idea. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Qué triste es cuando, y a la vez curioso, conozco personas que van de pronto a la parroquia o que van a algún retiro o encuentro y entonces ahí están muy convencidos, muy bien. Pero llegan al momento de, por ejemplo, ir al trabajo, al colegio, a la escuela, a la universidad, y allá son otros. Se untan de igualmente del entorno, del mundo. Y entonces, si hay que madrear, pues madreamos. Si hay que ser groseros, somos groseros. Pero si estamos en la iglesia, entonces allá no. Allá no hay que decir malas palabras. Pero estamos por fuera, y si hay que ser violentos, ahí lo somos, porque ¿qué vamos a hacer? Como quien dice, al sol le toca el baile. Así no es. Así no es. Hay que ser de una sola pieza. No podemos estar, o mejor, no podemos vivir como hombres y mujeres hechos de parafina y chocolate. Que frente a cualquier debilidad, ahí nos derretimos y caemos vencidos ante el pecado. La experiencia cristiana cuesta, sí. Y cuesta caro, sí. Pero hay que avanzar. No hay que detenernos. No hay que titubear. Y dice el texto del Evangelio, no tengan miedo. No tengan miedo. Testificar a Cristo siempre. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Todo en Dios es conocido. Tal vez usted pueda engañar a la gente. Tal vez usted pueda engañar a otras personas. Tal vez usted pueda engañar a su superior. Tal vez usted pueda engañar a su mamá, a su papá. Tal vez usted pueda engañar a sus jefes, a sus profesores. Tal vez usted en el colegio o en la universidad pueda hacer trampa. Puede ser que sea muy avivato
o Ibata y lo haga. Pero eso Dios lo ve. Y ante Dios nada hay oculto. Ante Dios nada hay oculto. Esta frase no quiere decir que entonces Dios va a revelar nuestros pecados y entonces lo va a poner en público. No se refiere a eso. Porque entonces ¿dónde quedaría el sacramento de la confesión? No se refiere a eso. Se refiere a que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y eso que está escondido y que tú crees que tal vez nadie te está viendo, Dios sí te ve. Pero esa visión de Dios no es para tener miedo, sino para confiar. Pidámosle a Dios la gracia de poder confiar, de poder creerle a Dios, insistir, resistir y persistir. Y eso se logra solamente con el amor. Que Dios nos enseñe a amar como conviene. Que Dios nos enseñe, nos dé la gracia de amar verdaderamente. En estos días que han sido tan ricos en la liturgia, vivimos el viernes Sagrado Corazón de Jesús. Amor, el amor de Dios. Sábado, Inmaculado Corazón de María. El amor de Dios manifestado en la maternidad divina. Y hoy, la confianza en Dios. El día del Señor que nos invita a confiar en Él. Que nos invita a amarle a Él y a experimentar su amor. Ave María Purísima.